hay que definir en qué reino está presente ese organismo. Ustedes saben que la clasificación básica de los seres vivos se clasifica en cinco, ¿no ve? En cinco reinos: reino monera, reino fungi, reino protista, reino vegetal y reino animal. Cada uno de estos reinos tiene sus diferentes organismos con sus diferentes características. Por eso se los clasifican en reinos. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, de estos cinco reinos, el único reino que presenta células procariotas es el reino monera, porque ahí están las bacterias, ¿ya? Los demás reinos, reino fungi, protista, vegetal y animal, sus células son complejas, son células eucariotas, ¿ya? Y de estos cuatro reinos que nos interesan, el único donde vamos a encontrar los hongos es el reino fungi. Ahora, estos honguitos pueden ser hongos macroscópicos, si es que lo podemos ver a simple vista, o pueden ser hongos microscópicos, si es que sus estructuras las vamos a ver con un microscopio, ¿ya? Pero de acuerdo a su finalidad o a la utilidad que se le puede dar a nivel social, estos hongos se los clasifica, ¿ya? De acuerdo al fin social que tienen estos honguitos. Si se le da para un fin estético, son hongos ornamentales. Si se le da para un fin de consumo, hongos alimenticios. Pueden haber hongos que contaminen cultivos, entonces son hongos contaminantes. Como también hay hongos que controlan estos hongos contaminantes, que van a ser hongos biocontroladores, ¿ya? Ahora acá, en micología médica, que es lo que estamos viendo nosotros, nos interesan solamente estos últimos cuatro tipos de hongos: hongos medicinales, hongos tóxicos y hongos alucinógenos y hongos patógenos, ¿ya? Estos hongos son los que nos interesan, estos cuatro últimos. ¿Y de qué se va a encargar la micología médica? La micología médica se encarga, uno, de estudiar al hongo o algún metabolito, algún producto del hongo, como un agente etiológico de una enfermedad o una infección, ¿ya? También se encarga de estudiar la clínica, qué signos y síntomas produce esa enfermedad o esa infección producida por un honguito, ¿ya? También se encarga de estudiar nuevos métodos de diagnóstico micológico, serológico y también corte, ¿no? Histopatológico. Y por último, se encarga de estudiar el tratamiento y el control epidemiológico. Estos son los puntos que se va a encargar la micología médica, porque micología hay un montón. Puede haber micología ambiental y demás, pero a nosotros lo que nos interesa es la micología médica, principalmente ver al hongo como un agente etiológico o su producto, y también ver el diagnóstico, tratamiento y control. Ahora, nosotros nos vamos a abarcar principalmente a las acciones que puede tener, las acciones patológicas que pueden tener estos hongos en nuestro organismo, ¿ya? Los honguitos pueden llegar a producir cuatro cosas en nuestro organismo: una infección que se conoce como micosis, una alergia que se conoce como alergia fúngica y intoxicaciones, ¿ya? Pero esas intoxicaciones se clasifican en dos. Si la intoxicación es producida porque ustedes están consumiendo una seta, o sea, un hongo grandote que tiene diferentes alucinógenos tóxicos, entonces esa intoxicación es un micetismo, cuando se comen la seta grandota, ¿ya? Pero si ustedes se comen un alimento contaminado con unos hongos microscópicos que producen toxinas, entonces la intoxicación se conoce como micotoxicosis. Es diferente, ¿ya? No sé si han visto si ¿conocen las setas o no, chicos? No, ¿No conocen qué es una seta? El hongo de Mario Bros, ese grandote,
El hongo que nace en la tierra a veces, ese grande, que parece como una sombrilla, esas son las setas, esas son hongos grandes. Pero de esas setas hay setas que son venenosas, hay setas que son tóxicas. Entonces, si ustedes llegan a consumir esos hongos macroscópicos, esas setas tóxicas, entonces le va a producir un misetismo, ¿ya? Pero si es que ustedes consumen alimentos contaminados con hongos microscópicos que producen micotoxinas, entonces lo que le va a producir es una micotoxicosis. Ambas son intoxicaciones. En lo que varía es en el tipo de hongo que van a consumir. En uno es una seta y en el otro es un hongo microscópico que produce micotoxina. ¿Y cómo no van a conocer qué es una seta? Van a dar examen. Bueno, los hongos, como les dije antes, están dentro del reino fungi. Y como les dije antes, igual sabemos que estos cuatro reinos están compuestos por células eucariotas. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros veamos su estructura, vamos a ver que tiene los componentes de una célula eucariota, es decir, principalmente su núcleo definido y también de que es una célula compleja. ¿Por qué es una célula compleja? Porque va a contener qué sistema de endomembranas, qué ribosomas más pesados, qué citoesqueleto, qué mitocondria. ¿Ya? Sus funciones en sí son más complejas que una procariota. Ahora, si no vamos a lo que es su membrana, tiene un esterol que es el ergosterol. La membrana de los honguitos tienen el ergosterol, ¿ya? En las células animales tienen el colesterol. En las células vegetales tienen el fitoesterol. Los hongos tienen en su membrana el ergosterol, ¿ya? Y también tienen una pared celular, pero no está hecho de peptidoglucano como en las bacterias o celulosa como en las plantas. La pared celular de los hongos está conformada por quitina. Estos dos puntos son importantes que tienen que saber, ¿ya? Hongos, entonces, son células eucariotas complejas, es decir, que van a tener su núcleo bien definido, el material genético va a estar envuelto en una membrana nuclear, van a tener una membrana celular con un esterol que es el ergosterol, van a tener una pared celular compuesta por quitina, ¿ya? Van a tener sus ribosomas, que sabemos que son los que sintetizan proteínas, sistema de no membranas, mitocondrias y citoesqueleto. Gracias a sus mitocondrias es que estos honguitos son heterótrofos, ¿ya? Acuérdense que es un organismo autótrofo y que es un organismo heterótrofo. Un organismo autótrofo es aquel que puede producir su propio alimento y de ahí obtener su energía. Eso es autótrofo, él solito se puede mantener. Pero en cambio, un organismo heterótrofo necesita consumir un alimento ya, como así decirlo, ya formado, ¿ya? Entonces, ese alimento ya formado es el que lo degrada y obtiene energía. Esos son los organismos heterótrofos. Entonces, los hongos son heterótrofos porque van a estar en busca de comida y lo van a degradar y su metabolismo ahí dentro de sus células y sus mitocondrias para obtener su energía. Ahora, estos honguitos nosotros los vamos a clasificar de acuerdo a si pueden ser una sola célula o si pueden ser muchas células juntas, ¿ya? Unicelulares van a ser las famosas levaduras. Una sola célula es unicelular. Pluricelulares son muchas células, o sea que el hongo va a estar conformado por muchas células unidas, ¿ya? ¿Y qué vamos a encontrar dentro de los hongos pluricelulares? Hifas y micelio. Ahora, para que se entienda mejor. Dentro de los hongos que son unicelulares, vamos a encontrar a unos hongos con la forma levaduriforme, es decir, las levaduras, ¿ya? Pero dentro de los hongos que son pluricelulares, vamos a encontrar hongos que están compuestos por hifas y micelio.
¿Y cuáles son esos hongos que están compuestos por hifas y micelios? Son los hongos filamentosos, ¿ya? Y también la seta, eso. Ahora, estas dos son las dos formas más importantes de los hongos, porque van a haber hongos que solamente van a tener una forma levaduriforme, o sea, unicelular, unas levaduras. Y van a haber hongos que solamente van a tener una forma filamentosa, es decir, puras hifas y micelios, ¿ya? Pero hay una tercera forma. Vean, por ejemplo aquí. Acá hay una célula, acá hay otra célula, acá hay otra célula, acá hay otra célula. Aquí tendrán su conidia, ¿no? Acá hay otras células. Todo el conjunto de esto son hifas y micelios, son hongos filamentosos. Y estos redonditos acá son levaduras. Existe un tercer grupo de hongos que es capaz de pasar de una forma filamentosa a una forma levaduriforme, ¿ya? Esos son los hongos dimórficos, pues tienen la capacidad de cambiar de forma. De una forma filamentosa, pueden cambiar a una forma levaduriforme. ¿Pero de qué va a depender eso? Depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque todos los hongos filamentosos, por lo general, se desarrollan a temperatura ambiente, es decir, 25 grados centígrados, ¿ya? Y la gran mayoría de las levaduras se desarrollan a una temperatura corporal, que es 37 grados centígrados. A esta temperatura se desarrollan súper rápido las levaduras, ¿ya? Entonces, yo les pregunto a ustedes, si ustedes tuvieran un hongo filamentoso y van a hacer un repique, van a hacer un cultivo, pero quieren ver su forma levaduriforme, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Un cultivo? El cultivo, ¿no ves? Van a hacer un cultivo, pero ¿a qué temperatura tendría que estar? ¿A 37? A 37. Perfecto, a 37. Y eso solamente pasa con qué hongos, con los hongos dimórficos, ¿ya? Porque van a haber hongos que solamente tienen su forma levaduriforme. Van a haber hongos que solamente tienen su forma filamentosa. Y van a haber hongos que tienen ambas formas, que son los hongos dimórficos. Estos hongos dimórficos son los más patógenos porque son los que pueden llegar a producir micosis profunda y micosis sistémica, ¿ya? Por si acaso. Ahora, estos honguitos se van a clasificar, más que todo, vámonos ya directamente a los hongos pluricelulares, ¿ya? Estas hifas y micelios que estamos viendo acá se pueden clasificar de acuerdo, uno, al origen, si es que se va a originar a partir de una espora o de una conidia, se los denomina como hifas verdaderas, ¿ya? Esto que están viendo acá, si esta hifa que está bien, más regular, no es tan globosa, se origina a partir de una espora o una conidia, entonces es una hifa verdadera. Pero si la hifa se empieza a originar a partir de una levadura, a ver, déjeme, voy a dibujarle. A partir de aquí, de una levadura, que esta levadura empieza a gemar, pero no se separa, ¿ya? Y aquí empieza a haber otro brote y otro brote. Entonces, esto es una pseudohifa. ¿Por qué? Porque se está originando a partir de una levadura, ¿ya? Esta levadura, mientras está gemando, no se separa y empieza a dar esta estructura que son como unos globos unidos, que es la pseudohifa, ¿ya? Esa es la clasificación de acuerdo a su origen. Si se originan a partir de esporas o conidia, dan como resultado este tipo de hifas que son más regulares. Pero si se originan a partir de levadura, dan como resultado estas hifas que son como unos globos unidos, que son pseudo hifas, son falsas hifas.
Ahora sí. Bueno, de acuerdo a la morfología, ya hemos visto que los hongos, si son unicelulares, van a ser hongos levaduriformes. Y si son pluricelulares, van a ser hongos filamentosos. ¿No ve? Eso ya lo hemos visto. Ahora, de acuerdo a su función, cuando ustedes cultiven un hongo, principalmente un hongo filamentoso, nos vamos a dar cuenta que forma dos partes en la colonia. Una parte superior y una parte inferior. Una parte de arriba y una parte de abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la parte de arriba se forman como unos pelitos o como unas arenillas, dependiendo del hongo. Esta parte de aquí es el famoso micelio aéreo. ¿Ya? Y la parte que está en el sustrato, o sea, en el medio de cultivo, es el famoso micelio vegetativo. Cada uno de estos micelios tiene diferentes funciones. Por ejemplo, el micelio que está bajito en el sustrato tiene la función de captar nutrientes, es decir, nutrición. Pero en cambio, el micelio que está arriba, bueno, micelio aéreo, tiene la función de producir lo que son sus elementos de reproducción. ¿Ya? Por eso se le dice que tiene una función reproductiva. ¿Qué más? Ahora, estas hifas y micelios, al igual que las levaduras, se van a clasificar si es que tienen o no tienen pigmento. ¿Ya? Ese es otro tipo de clasificación, de acuerdo al pigmento. De acuerdo al pigmento, si es que tienen pigmento, se lo conoce como dematiacio. Dematiacio. Tienen pigmento. ¿Ya? Dematiacio. Es lo que estamos viendo acá. Aquí veamos que hay componentes, hay hifas y acá hay una esporita que tienen color en su interior. Eso es porque tienen pigmento, ¿ya? Y se lo conoce, vuelvo a repetir, como dematiacio. Ahora, aquellos honguitos que en su estructura no tengan pigmento, se lo conoce como hongo, hifa o hongo hialino. Vean, aquí está transparente. ¿Por qué? Porque no hay pigmento. Entonces, de acuerdo al pigmento, simplemente, volvamos a repetir, si tienen pigmento, son dematiacio. Si no tienen pigmento, son hialino. Y por último, si es que estos honguitos tienen una división, se los conocen como hongos o hifas septadas. Aquí está. Ahora sí. Vean, esta es una hifa, ¿ya? Es un honguito pluricelular que estamos viendo que acá cada uno de estos compartimientos es una célula. Pero si nos damos cuenta, aquí hay un tabique, aquí hay otro tabique, aquí hay otro tabique. Entonces, esta es una hifa septada o tabicada, porque tiene estas separaciones, ¿ya? Pero esta hifa van a haber hongos que no tienen esas separaciones. Vean acá, en esta hifa de acá no hay esas separaciones, no hay una separación que los separe entre una y otra. Entonces, estas hifas que no tienen separaciones se conocen como hifas cenocíticas. Cenocíticas. ¿Ya? Importante que sepan eso. Uno son las hifas septadas o tabicadas, porque tienen su tabique ahí, su septo. Y otros son aquellos que no tienen los septos, que son las cenocíticas. Ahora,
No vamos a ir a la reproducción de los honguitos, que es un poquito complicado, ¿ya? Primeramente vamos a ver la reproducción más fácil, que es la reproducción de los hongos levaduriformes. A manera para que lo estudien mejor, es mejor que ustedes lo vean por hongos, por forma de hongos. ¿Por qué? Porque los hongos levaduriformes se reproducen de una forma y los hongos filamentosos se reproducen de otra, ¿ya? Estos hongos levaduriformes se reproducen por vía, vean aquí, vía blástica. ¿Y qué significa esta vía blástica? Que se van a formar blastoconidios, ¿ya? ¿Por qué mecanismo? Por gemación o por brotes, también se le dice. Entonces, vean acá, esta es una levadura. Esta es una levadura, está bien bonita. Y a esta levadura le va a empezar a salir un pequeño brote, ¿ya? Ese brote va a ir creciendo y va a ir creciendo hasta que se separa y origina otra célula, un blastoconidio, que es igual a la madre, ¿ya? Esto que hemos visto ahorita es la famosa gemación, o también se le conoce como reproducción por brotes. Y es facilito porque así se reproducen los hongos levaduriformes. En cambio, los hongos filamentosos se reproducen por otra vía, ¿ya? Porque acuérdense que estos hongos filamentosos están compuestos por hifas, ¿ya? Eso es algo que me olvidaba decirles. Un conjunto de hifas, por si acaso, da lo que es un micelio. Y un conjunto de micelios forma lo que es el talo. Por eso acá, en los hongos filamentosos, vemos lo que es la vía tálica, porque involucra a todo el talo, o sea, al conjunto total de sus hifas y de sus micelios, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo característico de la reproducción en los hongos filamentosos? Que en esta vía tálica, una célula conidiógena se va a convertir en una conidia. Es una célula la que se va a encargar de producir la conidia, ¿ya? Eso es lo característico en la vía tálica de los hongos filamentosos. Bueno, vamos a ver más a detalle. Yo les dije que en los hongos filamentosos se van a reproducir por vía tálica y la vía tálica se caracteriza ¿por qué? Porque una célula se va a convertir en la conidia, ¿no ven? Pero esta misma vía tálica se puede clasificar. Y aquí, ojito, porque la autora les puede preguntar. Esta vía tálica se clasifica en vía holotálica y vía enterotálica. Vía holotálica si es que no presenta células especializadas. Es decir, que cualquiera de sus células puede convertirse en conidia. Y vía enterotálica si es que una célula en específica se tiene que especializar para producir las conidias, ¿ya? Eso les puede preguntar, vía holotálica o vía enterotálica. Vía holotálica sin células especializadas, vía enterotálica con células especializadas. En el caso de la vía holotálica, vamos a encontrar dos tipos de reproducción. Uno que es la fragmentación de hifas y otro que es la formación de clamidospora. Vean acá, esta es una hifa, ¿ya? Está bien bonita aquí la hifa, que puede ser mucho más largo, claramente. Si nosotros, por alguna acción, fragmentáramos, o si es que se les fragmenta por alguna acción, la hifa de este honguito, estas hifas se pueden llegar a separar, ¿ya?
a través de sus tabiques, como lo están viendo aquí en la imagen. Se están separando. Y los que están originando son conidias. Pero lo importante aquí es que vean que cualquiera de estas células puede llegar a convertirse en conidia, porque simplemente se están fragmentando. ¿Ya? Ahora, en el caso de las clamidosporas, la clamidospora es una forma de resistencia de los hongos. Anótense eso porque les puede preguntar. Le puede preguntar cuál es la forma de resistencia de los honguitos. Esa forma es la clamidospora. Esta clamidospora se produce cuando los nutrientes se están agotando en los medios de cultivo, es decir, cuando el hongo está pasando a una condición más adversa. Entonces, el hongo empieza a recolectar nutrientes en una célula, en cualquier célula, y empieza a engrosar sus paredes. Eso da como resultado que adentro se empiecen a formar esporas. Y la estructura que se está formando se conoce como clamidospora. ¿Ya? Esto de aquí es la clamidospora. O los dos son clamidosporas. Pero eso era sin células especializadas. O sea que cualquiera de estas células podría llegar a convertirse en una clamidospora. Y cualquiera de estas células podría llegar a producir conidia si es que se fragmenta. Ya estamos en vía holotálica, sin células especializadas. Pero en cambio, en la vía enterotálica, nos vamos a dar cuenta que es diferente. Porque esta vía enterotálica, a su vez, se va a clasificar en si es que esa célula especializada se forma por vía sexual o por vía asexual. ¿Ya? En el caso de la vía sexual, siempre van a involucrar tres procesos: la plasmogamia, cariogamia y la división por meiosis. ¿Qué es la plasmogamia? Es cuando se van a empezar a unir los citoplasmas. Acá hay dos células. Lo estoy poniendo como levadura, por ejemplo, pero es un ejemplo nomás. Cuando estas dos células se unen, lo primero que se van a unir van a ser su citoplasma, ¿ya? Y van a originar una célula con dos núcleos. Porque primero chocaron sus membranas y se unieron, y unieron los citoplasmas. Después va a ocurrir lo que es la cariogamia. Aquí en la cariogamia, estos dos núcleos se van a juntar. Aquí están los dos núcleos. Y esos dos núcleos se van a unir en uno solo, ¿ya? Eso es cariogamia. Y luego, una vez ya tienen aquí una célula diploide, se va a reproducir por meiosis. El núcleo se va a dividir por meiosis, ¿ya? Entonces, en esta célula, bueno, en esta vía enterotálica por vía sexual, siempre se van a producir estos tres procesos. Una plasmogamia, cuando se unen los citoplasmas, una cariogamia, cuando se unen los núcleos, y posteriormente una división por meiosis. Ahora, esta vía sexual, a su vez, se puede clasificar en vía homotálica o vía heterotálica. ¿En qué se va a diferenciar una vía homotálica o una vía heterotálica? Se va a diferenciar en que si es que esa hifa se va a estar uniendo a partir de una misma espora o a partir de talos diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Imaginemos que aquí hay una esporita y acá hay otra esporita.
Si es que de aquí, de esta espora, empieza a germinar, ¿no? Empiezan a salir las hifas. Empiezan a salir las hifas. Y sigue reproduciéndose. Y llega un momento en el que esta hifa de acá se va a chocar con esta otra. Y se va a producir un elemento, ¿ya? Esta es una vía homotálica. Porque estas hifas de acá se originaron a partir de una misma. Pero en cambio, una vía heterotálica va a ser cuando acá está el hongo reproduciéndose, acá hay otras hifas de otro que se originaron a partir de otra conidia, y que llega un momento y se tocan y se empieza a formar la célula, la célula especializada, ¿ya? Entonces, esto de aquí, otro color, cuando es a partir de una misma espora y sus mismas hifas, es vía homotálica. Pero cuando es a partir de talos diferentes, es vía heterotálica. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. Ahora, hay otra característica más. ¿Por qué? Porque en el caso de la vía homotálica, no existe un sexo definido, es decir, que no va a haber una célula masculina ni tampoco una célula femenina. ¿Ya? Los gametos son iguales. Por eso aquí, gametos iguales. Y cuando se unan estos gametos de acá, estas células de aquí, forman lo que es un cigoto. Esto que estamos viendo acá es un cigoto. ¿Ya? Y que en su interior se van a formar las cigosporas. Pero en cambio, en la vía heterotálica, cuando involucran dos talos diferentes, sí va a existir lo que es una célula masculina y una célula femenina. La célula masculina en forma general se lo conoce como anteridio, ¿ya? Y la célula femenina se lo conoce como ogonio. Y cuando estas dos células se unen, forman la osfera. Esto es lo que estaríamos viendo aquí, la osfera, ¿ya? Osfera. Y que dentro de la osfera se van a empezar a formar un montón de osporas. Bueno, aquí está lo que le estaba diciendo. Ya. Eso fue la vía sexual. Ahora vamos a pasar a la vía asexual. Uy, la vía asexual. En este caso, en la vía asexual, no va a ocurrir ninguno de estos tres procesos. No va a existir plasmogamia, no va a existir cariogamia, no va a existir la meiosis, ¿ya? Pero vamos a darnos cuenta que se va a clasificar en dos, la vía asexual. ¿Por qué? Porque si es que las conidias se están produciendo como elementos internos, o sea, adentro de una membrana, se los conoce como esporas. Pero si es que las conidias se originan a partir de una célula y se liberan directamente al exterior, entonces se los conoce como conidia. Y precisamente estas conidias son las que se dividen en 7 tipos de conidia. ¿Ya? 1, atroconidia. 2, blastoconidia. Bueno, esto es un poquito más complicado, lo vamos a ver después. Algo que quiero hacer énfasis aquí es que la doctora tranquilamente les puede preguntar cómo se llaman los hongos que se reproducen por la vía sexual, cómo se llaman los hongos que se reproducen por vía sexual, cómo se llaman los hongos que se reproducen por vía sexual y asexual. Los hongos que se reproducen por vía sexual, ¿ya? Se los conoce como hongos teleomórficos. Y los hongos que se reproducen por vía asexual
se los conoce como hongos anamórficos. No se olviden. A de asexual, anamórfico. A con A. Y en el caso del sexual, es teleomórfico. Pero existe hongos que son capaces de producirse por vía sexual y por vía asexual. ¿Ya? Los dos tipos, sexual y asexual. Y esos son los hongos holomorfos. Mejor se los anoto. ¿Lo puedes repetir, auxilio? Lo voy a anotar para que lo vean aquí. Hongos teleo, teleomorfos o mórficos, como quieran decirle. Teleomorfos son los que se reproducen por vía sexual. Hongos anamorfos o anamórficos, como quieran decirle. Anamorfos. Lo voy a borrar aquí. Ahí. Son los que se reproducen, reproducción, punto, vía asexual. ¿Ya? Y por último, hongos holomorfos o holomórficos. Son los que se reproducen por vía sexual y asexual. Eso es importante. Ya, anótense esto porque les puede preguntar la reproducción de los hongos. Lo borro. Ya. Vamos a pasar directamente a la reproducción asexual, ¿ya? Que sabemos que es por la vía enterotálica, lo que significa que una célula se va a especializar y va a empezar a formar los elementos de reproducción, ¿ya? Pero aquí importante, tienen que saber distinguir, porque si ese elemento de reproducción es un elemento interno, se lo conoce como espora. Y si es un elemento externo, se lo conoce como conidia. No son lo mismo. ¿Por qué? Vean acá. Acá hay una hifa, ¿ya? Hay una hifa y que dentro de esta hifa, una de estas células de su hifa se va a especializar y va a empezar a formar aquí, esporangioforo, ¿ya? Y que va a terminar en una bolita, ¿ya? Y que va a tener una membrana. Esto que estamos viendo acá se conoce como lo que estamos viendo aquí es el esporangio, la membrana. Aquí está, esporangio, ¿ya? Y adentro se empiezan a formar los elementos de reproducción, pero como están adentro de una estructura, en este caso de una membrana, se los conoce como elementos internos, o sea, esporas. Y como la estructura se llama esporangio, se lo conoce como esporangiospora. No sé si se entiende. Una cosa es cuando el elemento de reproducción se forma dentro de una estructura y otra cuando se libera directamente al medio externo. Cuando se forma dentro de una estructura, principalmente vamos a ver los esporangios y las esporangiosporas, ¿ya? Ahora, pero ¿cuáles son las partes? Porque les puede colocar, escríbame las partes de la reproducción asexual. Ustedes van a agarrar y van a dibujar aquí su hifa y que de esta hifa le empieza a salir lo que están viendo acá, un esporangioforo.
¿ya? Esporangioforo. Con F pueden escribirlo, no con PH. Esto está en inglés. Después, esto termina en un tipo vesícula que no está descrito acá, pero esta vesícula se lo conoce como columnela. Uy, se escribió feísimo. Texto. Columnela. ¿Ya? Ahora, eso es lo que estamos viendo aquí, esta parte de acá, lo de adentro. La membrana que lo rodea se conoce como esporangio. Y en su interior, estas bolitas que están viendo aquí adentro son las esporas, pero se conocen como esporangiosporas. Ahora, cuando llega el momento en que tiene tantas esporangiosporas, el esporangio se rompe, ¿ya? Y se liberan las esporangiosporas, pero pueden quedar unos restos del esporangio, que es lo que estamos viendo acá, esto de rojo. Estos restos se lo conocen como collarete. Collarete, ¿ya? Y esas son las partes en sí de del esporangio con sus esporangiosporas. Tienen que saberlo. Bueno, esto fue la reproducción asexual. Ahora, vamos a ver, bueno, por elementos internos. Ahora vamos a ver la reproducción asexual por elementos externos. En este caso, vamos a ver que son 7 tipos de formación de conidia. El elemento externo se conoce como conidia, porque les puede preguntar cuál o cómo se, no, cómo se conocen a los elementos de reproducción, a los elementos internos de reproducción, le puede colocar. Esas son las esporas. ¿Cómo se conocen a los elementos externos de reproducción? Esas son las conidias, ¿ya? Si estamos hablando de una vía sexual, claramente. Ahora, como les dije antes, estas conidias se pueden clasificar en 7 tipos de formación, ¿ya? Son 7 tipos de conidiogénesis, o sea, formación de conidia. 1, artroconidia. 2, blastoconidia. 3, aneloconidia. Bueno, simpoioconidia me lo salté. 4, aneloconidia. 5, fialoconidia, poroconidia y aleuroconidia. 7 tipos de formación de conidia, cada uno con sus características, que es lo que vamos a ver. Uy. Las artroconidias. En la artroconidia vamos a ver que aquí una de estas células en los extremos se va a empezar a especializar, ¿ya? Y que va a generar fragmentaciones, se va a ir rompiendo y se libera la artroconidia. Después la célula de aquí abajo se va a especializar y se va a fragmentar y se libera. Y así sucesivamente se va a ir liberando estas artroconidias, ¿ya? O bien podría ser que esta célula de aquí se especialice y que empiece a generar una hifa y la fragmente y se libera. Genera otra hifa, la fragmenta y se libera, ¿ya? Esas son artroconidias que se reproducen cuando en una hifa empieza a fragmentarse, ¿ya? En un extremo. Y empieza a fragmentarse, fragmentarse, fragmentarse y se empiezan a liberar sus artroconidias. En cambio, en la blastoconidia, una de estas células, aquí está la célula, se va a especializar y va a empezar a producir gemaciones, brotes. Vean, aquí está la célula. Y de esta célula le empiezan a salir unos brotes y empiezan a liberar las blastoconidias. Porque de esta célula, una se especializó y se encargó de
producir estas blastoconidias por gemación, por brote. En los simpodios, lo que va a ocurrir es que una célula se va a especializar y le va a salir un conidióforo. Esta estructura larga, en caso de la vía de las esporas, se conoce como ¿cómo era? El esporangióforo, ¿ya? Pero en el caso de las conidias, se lo conoce como conidióforo. Esta estructura de acá, este palito, este es el conidióforo. Y que luego, en el extremo, por gemación, se van a producir estas estructuras, ¿ya? Que en su conjunto se van a conocer como simpodio conidia, que parecen como una florcita. Ya, estas son las simpodio conidias. En los aneloconidias, aquí hay que hacer énfasis en la estructura de reproducción, porque una de estas células, una de las células de la hifa, se va a especializar y va a convertirse en una anélide, ¿ya? Esta anélide es la que se va a encargar de empezar a formar un brote y lo va a ir liberando, ¿ya? Parece como un florero. Ahora aquí, cada vez que se libera una conidia, le deja una marca. Eso es la aneloconidia. Y esto es típico aquí vean, de los escopulariosis, ¿ya? Lo van a ver, imagino. Fialoconidia. Ok. Aquí en estas fialoconidias, como en las aneloconidias, su estructura de reproducción se conoce como fiálide. Está, fiálide, ¿ya? Y tiene también forma de florerito, aquí vean, como un florero. Y a partir de esta estructura le empiezan a salir sus fialoconidias, ¿ya? Otro. No hay mucho que hablar aquí. En el poro conidia, una célula a partir de un poro va a empezar a generar esta estructura que se conoce como poroconidio. Y en las aleuroconidias, una célula se va a formar, se va a convertir en esto que se conoce como la aleuroconidia, ¿ya? Ahora, generalmente estas son macro aleuroconidias, son grandotes, y esto lo vamos a encontrar en los famosos dermatofitos, que ya lo han visto. Bueno, todo eso fue la reproducción de los hongos. Ahora vamos a pasar a la taxonomía, su clasificación. Porque los honguitos se pueden clasificar en hongos superiores y hongos inferiores, ¿ya? Cada uno con sus respectivas características. ¿Qué órdenes vamos a encontrar dentro de los hongos inferiores? Los mastigomicotina y los cigomicotina. De esto lo que nos interesan son los cigo perdón, claro, lo cigomicotina. Ya, porque esto mastigomicotina no tanto. Ahora, en cuanto a los hongos superiores, vamos a ver que se tienen tres órdenes. Los ascomicotina, basidiomicotina y deuteromicotina, que en este caso sí lo vamos a ver a detalle. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus características. Aquí le puede preguntar a la doctora, ¿qué características presentan los hongos inferiores? Y es lo que están viendo acá. Los hongos inferiores son hifas gruesas, pueden ser algunos delgadas también, pero lo importante es que son cenocíticas.
¿ya? En los hongos inferiores es donde nosotros encontramos a las hifas cenocíticas. Y estos hongos inferiores pueden llegar a reproducirse tanto por vía asexual como por vía sexual. Los dos. En el caso de los hongos que son en el orden de la mastigomicotina, en la reproducción sexual se van a formar las cigosporas, ¿ya? Y en la reproducción asexual se forman las zoosporas, que son unas esporas móviles porque tienen unos flagelos y que generalmente se encuentran en los pantanos, ¿ya? En el caso de la cigomicotina, la reproducción sexual origina cigospora y la reproducción asexual forman las que son las esporangiosporas, que es lo que hemos visto antes. Aquí está la formación de una cigospora y aquí están los famosos esporangios con sus esporangiosporas. Ahora, en los hongos superiores son diferentes. ¿Por qué? Porque sus hifas son tabicadas. En pocas palabras, los hongos inferiores son cenocíticas y los hongos superiores son tabicadas. ¿Ya? Y aquí, estos honguitos pueden tener una reproducción sexual o una reproducción asexual. En el caso de los que son ascomicotina, solamente se reproducen por vía sexual y ascospora. En el caso de los basidiomicotina, solamente se reproducen también por vía sexual. ¿Ya? Aquí está mal, aquí le falta, no sé por qué sale. Estos dos honguitos, estos dos órdenes, se pueden llegar a reproducir tanto por vía sexual como por vía asexual. Los dos. Sexual y asexual. ¿Ya? Los ascomicotina y los basidiomicotina. Los dos. Pero en cambio, los deuteromicotina no presentan reproducción sexual, solamente asexual. Eso es lo que los diferencia. ¿Por qué? Porque estos dos hongos, como se reproducen tanto por vía sexual y asexual, se los conoce como hongos perfectos. ¿Ya? Pero en cambio, el orden deuteromicotina, como no tiene reproducción sexual, se los conoce como hongos imperfectos, porque no se pueden reproducir por las dos vías. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende? Bueno, con esto vamos a terminar. Son las micosis, porque ustedes su examen lo han avanzado, bueno, me acuerdo que siempre se avanzaba hasta otomicosis y oculomicosis. Ese era lo último, ¿ya? Primero lo que tienen que saber es que las micosis se pueden clasificar de acuerdo al nivel que afectan. Si afectan las capas más externas, se conocen como micosis superficiales. ¿No ve? ¿O no? Chicos, Sí. si afectan a qué otra capa, a la capa subcutánea, ¿cómo se la conoce? Mucosa. Una cosa es cuando afectan a las capas superficiales, a la dermis, por así decirlo, y epidermis. Y otra cosa es cuando ya afectan
una capa más profunda de la piel, que es el tejido subcutáneo. En ese caso ya se conocen como micosis subcutánea. Cuando afectan ya al pulmón y se pueden diseminar, son micosis sistémicas. Y cuando el hongo solamente produce enfermedad o infección, cuando está inmunodeprimido, son micosis oportunistas. Esa es la clasificación de las micosis. Tienen que saberlo. La primera parte de su examen son puras micosis superficiales y son un montón, que dermatofitosis, que pitiriasis, piedra negra, piedra blanca, tiña negra, otomicosis y oculomicosis. Hasta ahí es su examen, ¿ya? Entonces, ¿quién me puede decir qué es un dermatofito? ¿Quiénes son los dermatofitos? Son los anomorfos asexual. Ya, Que pero si están yo los te... tricomas, Eso, microporos y los epidermitos. ya, están los trichofitos, están los... ¿Quién más? Microporum, epidermofitum. Perfecto, están esos tres, ¿ya? Están los trichofitos, los microsporum y los epidermofitos. Hay más en realidad, pero esos tres son los más importantes dentro de los dermatofitos. Ahora, las infecciones que producen estos dermatofitos se conocen como dermatofitosis o también se les denomina tiña, ¿ya? Y justamente estas tiñas se pueden clasificar de acuerdo a la parte del cuerpo que está afectando. Si afecta a la cabeza, al cuero cabelludo, es la tiña capitis. Si afecta al cuerpo en sí, al abdomen, caja torácica y demás, tiña corpori. Si afecta a la ingle, ¿ya? Tiña cruris o ingle. Si afecta a la barba, tiña barbae. Si afecta a las manos, tiña manu. Y aquí también hay algunos que lo cuentan a la uña, pero en la tiña, en la uña ya tiene otro nombre, que es la onicomicosis, ¿ya? Y el otro, si es que afecta a los pies, tiña pedi. Las tiñas o las dermatofitosis se pueden clasificar de acuerdo al lugar que está afectando. En el caso de la tiña capitis clínicamente se puede diferenciar en dos tipos. Una tiña capitis que sea seca, con puras descamaciones de piel, o una tiña capitis que se inflame y tenga secreción y pus. ¿Ya? Son dos tipos de tiña, seca e inflamatoria. Esta tiña seca se clasifica a su vez de acuerdo al agente etiológico, porque si es que lo está produciendo el principal agente etiológico aquí, el Trichophyton tonsurans, entonces esa tiña se conoce como tiña capitis seca y es tricofítica, porque lo está produciendo un trichofito. Pero si es que lo está produciendo un microsporum, entonces es microspórica, ¿ya? ¿Cuáles son las características de estas tiñas? En el caso de la tricofítica son placas únicas o pueden ser múltiples. Ya lo que estamos viendo acá, que hay una placa, que hay otra placa, que hay otra placa, pueden ser placas múltiples, la tricofítica. Pero en cambio la microspórica generalmente es una sola placa que se le genera y se le va agrandando. Y esta tiña microspórica se caracteriza porque las descamaciones son muy finas y por eso se dice que forma como un polvito, como ceniza, ¿ya? Porque la piel que va a empezar a desprenderse es muy fino. Todas las tiñas en general se caracterizan por presentar en sí descamaciones, por si acaso, y zonas que son eritematosas, o sea que se empieza a enrojecer esa zona y que luego empiezan a desprender células epiteliales, ¿ya? Ahora, dentro de la tiña inflamatoria vamos a tener dos honguitos. El más importante aquí, o bueno, el que más he visto que menciona, el querión de Celso.
que se le empieza a inflamar por dentro y forma una bola, ¿ya? Un acceso. Ahora, generalmente estas tiñas que son inflamatorias llegan a destruir el folículo piloso, es decir, que la zona donde nace el pelo se destruye y por lo tanto ya no va a crecer pelo. Eso se conoce como alopecia, ¿ya? Las tiñas inflamatorias pueden llegar a producir alopecia. En el caso del querión de Celso, si es que se lo trata a tiempo, la alopecia se puede, bueno, puede llegar a recuperarse, pero en el caso del favo, no se recupera, ¿ya? El favo sí o sí produce alopecia. No creo que les pregunten en realidad al agente etiológico para cada tiña, no creo que les pregunte, pero de esto lo más importante es que tienen que saber que el Trichophyton rubrum es uno de los principales, porque es el que va a causar tanto la tiña corporis como la tiña cruris, ¿ya? Y la tiña manum. Trichophyton rubrum, uno de los más importantes, de los que más se aíslan en este tipo de tiña. En el caso de la tiña barbae, como en la tiña capiti, uno de los más importantes es bueno, el barbae no es tanto, aquí falta el Mycosporum canis, ¿ya? Y bueno, aquí en la barbae el mentagrofite. En la tiña pedis igual Trichophyton rubrum, en la onicomicosis igual Trichophyton rubrum. Por eso aquí más importante le estoy poniendo Trichophyton rubrum. 85% son producidos por rubrum. ¿Qué le pueden preguntar de acá? De esto no tanto. De la Cruris, del Corporis, de Manum, de Barbae, no tanto, porque todos se caracterizan por presentar placas eritematosas y descamativas. ¿Ya? En el caso del Barbae puede llegar a inflamarse, pero generalmente producen estas plaquitas que están viendo aquí. ¿Ya? Placas eritematosas y descamativas. Lo único que se va a diferenciar es la zona que está afectada. Aquí se les puede preguntar, ya en la tiña pedis le puede preguntar tranquilamente las variedades clínicas. ¿Por qué? Porque yo he visto en exámenes que a veces pregunta cuál es la tiña que afecta a todo el pie, y esa es en sí la tiña pedis seca o hiperqueratósica, ¿ya? Que todo el pie se empieza a engrosar y produce picazón. Cuando esta tiña pedis afecta solamente a los espacios que están entre los dedos, se conoce como tiña intertriginosa, y que generalmente esto es fétido, el olor que desprende, ¿ya? Y cuando se forman vesículas en la zona de aquí de la palma y el dorso, se conoce como tiña vesiculosa. Ahora, estas tiñas pedis generalmente no son una sola, pueden llegar a combinarse. Puede ser intertriginosa y vesiculosa. Y si es que tienen mucho tiempo, claramente puede llegar a convertirse y afectar a todo el pie y convertirse en una hiperqueratrósica. ¿Ya? En el caso de la tiña unguium o la onicomicosis, se clasifican, esto igual les puede preguntar, se clasifican en subungueal, blanca superficial y distrófica total. En el caso de la subungueal, a su vez se clasifica en la zona que está afectando, porque aquí vemos una uña. Si en esta uña está siendo afectada en la parte que está aquí cerquita del tejido subungueal, entonces se conoce como proximal. Ya es una onicomicosis subungueal proximal. Si es que está afectando la parte más alejada obviamente del tejido subungueal, entonces va a ser distal. Pero si afecta los bordes, los laterales, entonces es lateral, ya los costados de la uña. Así se divide la onicomicosis subungueal. Distal si está más alejado del tejido subungueal, proximal si está cerquita al tejido subungueal y lateral si está a los costados.
Ahora, otra forma de clasificación es cuando veamos aquí las onicomicosis que solamente van a afectar las capas más exteriores de la uña. Esa es la blanca superficial. Acá no hay foto, pero son lo que muchos le denominan la suerte. Son unos redonditos, unas manchitas blancas que se forman arriba de la uña. Y por último, la distrófica total, que es donde afecta toda la uña y lo engrosa y se ve feísima esa uña porque se destruye. Toda esa uña se va a empezar a hinchar, se va a engrosar y lo que hay que hacer es sacar eso. Ya no sirve esa uña. Bueno, otra micosis superficial es la famosa pityriasis versicolor. Acá lo importante que tienen que saber, chicos, para estudiar las micosis, siempre es estudiar la micosis y su agente etiológico. Por ejemplo, en las dermatofitosis o en las tiñas, los agentes etiológicos son los dermatofitos. ¿No ven? Microsporum, trichofiton y epidermofiton en algunos casos. En la pityriasis versicolor, su agente etiológico es la malacesia, principalmente Malassezia furfur. ¿Ya? En el caso de que veamos la tiña negra, su agente etiológico es la Ortaea wernicki. En el caso de la piedra blanca, son los trichosporum. Piedra negra, Piedaya ortaea. En las oculomicosis pueden ser hartos en realidad. Los aspergilos, los fusarios, escopulariosis o lechería. Pero así tienen que saber a la micosis su agente etiológico. Ahora, porque les puede preguntar cuál es el agente etiológico de la pityriasis versicolor. Les puede colocar inciso o les puede colocar para que ustedes escriban. Y ustedes van a colocar Malassezia, ya, Malassezia furfur le pueden colocar. Estos honguitos acá son hongos levaduriformes, o sea que son levaduras y forman parte de la flora en los folículos pilosos, ¿ya? Por si acaso. Esta pityriasis se clasifica clínicamente en dos, en hipercrómica e hipocrómica. Les puede colocar una imagen, ¿ya? Una imagen donde está, por ejemplo, así. Esta sería una hipocrómica. ¿Por qué? Porque a la piel vemos que hay manchas donde está perdiendo colorcito. Entonces esta es una pityriasis hipocrómica. Pero en el otro caso vemos que hay una persona que está con piel muy blanca, pero hay manchas que están un poquito más oscurecidas. Entonces esta es una hipercrómica, ¿ya? En la tiña negra, esta tiña negra no es causada por un dermatofito, es causada por un hongo de Matiacio, que es la Ortaea wernicki. Ahora, uy, ¿qué es lo importante de esta Ortaea wernicki? Que es un hongo dimórfico. Esto le puede preguntar. Generalmente se encuentra en forma levaduriforme, pero cuando ustedes lo cultiven, puede tener dos formas. Y eso va a depender de acuerdo a la temperatura en lo que incuben. Si lo incuban a 37, va a desarrollar la forma levaduriforme. Si lo incuban a 25, entonces desarrolla su forma filamentosa. ¿Ya? Una pregunta que he visto que hacen generalmente es mencione 3 o 2 honguitos que sean de Matiacio. Entonces aquí vemos uno, la Ortaea wernicki. Otro podría ser la Piedaya ortaea. Ya estarían los dos. La piedra blanca, quien lo produce son los trichofitos, perdón, los trichosporum ovoides principalmente. Estos también son hongos levaduriformes, ¿ya? Ahora, ¿por qué se caracteriza en sí esta piedra blanca? Porque alrededor del pelito se va a empezar a desarrollar este hongo y va a formar un nódulo. Esta parte aquí que estamos viendo es un nódulo. Pero tienen que saber diferenciar entre un nódulo de piedra blanca con el huevo de un piojito, de una liendre, ¿ya? Porque generalmente el huevo está a un costado
pero en el microscopio, cuando ustedes lo vean, la piedra blanca, todo el pelo va a estar siendo afectado. O sea que el hongo va a estar alrededor de todo el pelito. Ay, por si acaso estos nódulos son blandos, ya son blancos y blandos. En la piedra negra, los nódulos son negros, son como piedras oscuras y son duras. ¿Ya? ¿Quién lo produce? La Piedraya hortata, que este hongo, como tiene un pigmento en su interior, es un hongo de matiacio y es teleomórfico, o sea que se puede reproducir por vía solamente. Acuérdense que es un hongo teleomórfico, ¿quién me puede decir? Reproducción sexual. Reproducción asexual, me dice. Sexual. 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 Eso. Teleomórfico es reproducción sexual. Ahora, esto le va a preguntar, pero yo he visto que pregunta muchas veces. ¿Cómo se reproduce la Pidaya hortata? Sabemos que es un hongo teleomórfico, pero dentro de esta vía sexual va a formar lo que es un asca y que en su interior están las ascosporas, en una región que se conoce como el lucus, ¿ya? Justamente en esa región vamos a encontrar las ascas con sus ascosporas. Y bueno, ya terminamos con las oculomicosis. Tanto las oculomicosis como la otomicosis van a ser producidas principalmente por los aspergilos y por los escopulariosis, ¿ya? Una diferencia está en que la oculomicosis lo puede llegar a producir el fusarium, importante agente en oculomicosis el fusarium, y también la pseudoescherichia bovis, ¿ya? ¿De qué se caracteriza esta oculomicosis? Porque forma una úlcera. Vean, aquí está el ojito, a este ojo le está empezando a salir una úlcera corneal que generalmente no duele, ¿ya? Y en la otomicosis se caracteriza porque no forma secreción. Ya, cuando una infección es producida por un honguito, o sea, en el oído, una otomicosis, no se produce secreción, generalmente es seco, ¿ya? Pero cuando es bacteriano, se produce bastante secreción. Bueno, chicos, hasta aquí sería. Auxiliar, disculpe, ¿tuviera modelos de exámenes? No tengo, pero tenemos un grupo, a ver, me envíen modelos ahí para que veamos. Auxiliar, ¿será que puede compartirnos después su diapositiva, por favor? No, ¿dónde está mi diapo? Micros, hechos. ¿Enviaron modelo? ¿O no enviaron? ¿Cuál grupo es auxiliar? ¿Están en el grupo o no? ¿Cuál No, grupo? auxiliar. Oh, ¿puede ¿Los de enviarlo? información? Yo no. No, ahí envié un puntito. No, auxiliar. Bueno, voy a enviar el link entonces. Espérenme un cachito. Ahí, únanse los que faltan.
Recording stopped. Listo, mira. ¿Hasta dónde han avanzado en laboratorio? ¿Ya dieron examen de laboratorio o no? No todavía. ¿Le va a preguntar el laboratorio, le dijo o no? No solamente teoría. Bueno, algo que le preguntan también la doctora son la clasificación de los dermatofitos. Los dermatofitos se pueden clasificar de acuerdo al hábitat o al lugar en donde estén, ¿ya? Si están generalmente en la tierra, se conocen como dermatofitos geofílicos. Si afectan principalmente a un animal, son zoofílicos. Pero si tienen la capacidad de atacar en general a las personas, son antropofílicos. Y esa es la clasificación de los dermatofitos. De aquí lo importante es que tienen que saber es que los Microsporum gixium son geofílicos y el Microsporum canis es zoofílico porque está en la mascota, en los gatos, en los perros. Está, este está bonito. A ver, sí, este está bien. Entonces no les explico el laboratorio, ¿no? No, Todavía. Bueno. A ver aquí, ¿qué es esto? Modelo de examen de micología, a ver. Por si acaso yo no doy auxiliaturas para los segundos cortes, solamente doy en los primeros cortes, porque es donde necesitan ayuda. Segundo corte, ustedes tienen que sentarse y leer. Le voy a mandar mi diapo, no se preocupen, para que vayan estudiando. Primer corte en micología, esto es laboratorio. Y aquí vamos a ver esto. A ver, esto de aquí, de la tinta china, es laboratorio. Ya, por si acaso. ¿Están viendo la pantalla? Sí. sí. Ya. Eso de tinta china es laboratorio, lo hacemos para poder observar al criptococcus neoforme. Esto de hidróxido de potasio es también laboratorio, que se le añade para que no se seque, es glicerol o glicerina, ¿ya? En partes iguales. Este, todo esto es laboratorio. Me dijeron que no les va a entrar. Un hongo que se puede obtener de muestra de secreción bronquial, tranquilamente un aspergil. Colonia de hongos, tienen aspecto mantecoso o pastoso. Ya, esto es importante. Esto igual es laboratorio, pero les puede llegar a preguntar en teoría. Los hongos levaduriformes generalmente producen colonias mantecosas y pastosas, ¿ya? Y los hongos filamentosos son los que forman colonias algodonosas, vellosas o como unas arenitas igual. La aparición del micelio blanco en el centro, eso es pleomorfismo. En la colonia madura, si se observa una allá. Colonia blanca, esto igual laboratorio por si acaso. Colonias blancas algodonosas con borde amarillo oro y que en la parte de atrás igual es amarillo oro. Tranquilamente es Microsporum cane. Formación.
Aquí está el Cani y está el Jixon. Esto es laboratorio, creo. Vamos a buscar más. Pero son muy viejos estos exámenes. ¿No hay más? ¿Uno más reciente no tienen? Ya pasaron el grupo, Auxi. A ver. Ya, acá hay uno. Las lesiones cutáneas que se observan aquí son... Sí, esto es pitiriasis, porque generalmente las tiñas son más eritematosas y tienen sus bordes, ¿ya? Pero igual, por si acaso, igual les puede preguntar que estas lesiones de acá, sí o sí tienen que hacer un diagnóstico diferencial, porque también podría tratarse de una tiña, ¿ya? Pero aquí vemos que están las lesiones que son más blanquecinas, entonces esta es una pityriasis versicolor hipocrómica, ¿ya? Si estuviera más rojizo, más coloreado, entonces sería una hipercrómica. La Predalla hortaea es un hongo holomorfo, ya que se reproduce por reproducción asexual, mediante conillos, está bien. Y la reproducción asexual mediante ascospora, está bien esto. Establezca lo que... Tan, tan. Epidermofito, ¿qué? Mentalofito, está mal esto. Este es epidermofito flocoso. Microsporum cani y trichofito mentarofite. La tiña microscópica, tiña microspórica es producida por, acuérdense, hay dos tipos de tiña, la tricofítica y la microspórica. La microspórica es producida por, ¿se acuerdan? Microsporum canis. Perfecto, por Microsporum cani, ¿ya? Y se caracteriza porque solamente, quizás le puede preguntar, la tiña que se caracteriza por formar una sola placa descamativa con aspecto de cenizas, es igual, es microspórica, porque la tricofítica es diferente, la tricofítica son múltiples placas. Tiña pedis se presenta en tres formas, disidrósica, que esa es la total, la intertriginosa, y aquí falta cuando se forman vesículas, ¿cómo se conoce? Hiperqueratóxica. No, Vesicular. vesicular. Eso de disidrósica es lo que están viendo aquí. Es otro nombre que puedes recibir, ¿ya? Hiperqueratóxica o disidrósica. Entonces le está diciendo la intertriginosa, la disidrósica o seca, y la que falta aquí es la vesiculosa. Tiña unguium es producida por dermatofitos. Un nombre 1, Trichophyton rubrum, el más común. Aquí está. Tiña unguium, Trichophyton rubrum. En realidad, si ustedes se dan cuenta, cualquiera de estos dermatofitos les podría llegar a producir cualquiera de estas tiñas. ¿Ya? Cualquiera. Pero aquí en lo que nosotros tenemos por nuestras regiones, principalmente tenemos estos, que el rubrum es el más importante. En otras regiones quizás sea otro tipo de dermatofitos, pero aquí nosotros, en nuestra región, tenemos estos de aquí, como el rubrum dentro de lo más importante.
¿Qué más? ¿Cómo se llama el dermatofito que no produce microconidia? Eso es laboratorio, pero le está preguntando aquí. ¿Se acuerdan o saben o no saben eso? Para que les indique. Los dermatofitos pueden ser... Ay, no, qué feo. Mejor lo hago con letra. Texto. Los dermatofitos, ¿quiénes son? Los trichofitos, ¿no ven? Los microsporum y los epidermofitos. No quiero escribirlo todo. ¿Por qué se caracterizan cada uno de estos? Porque los trichofitos producen más microconidias y menos macroconidias. Los microsporum producen más macroconidias y menos microconidias. Y en cambio, hay un hongo que solamente produce macroconidias, que son los epidermofitos. ¿Ya? Eso es algo general que se da, algo característico de cada género. Lo borro. Listo. ¿Qué más dice aquí? Piedra blanca es producida, ¿vieron? Les dije. Sí o sí tienen que saber los agentes etiológicos. Piedra blanca es por Trichosporum. ¿Ya? Piedra negra, o qué sé qué era ahí, piedra negra o tiña negra era. Bueno, la tiña negra es la Pera Wernicke y la piedra negra es la Piraea ortaya. Ah, aquí está, tiña negra, Ortaya Wernicke, entonces aquí. Y la piedra negra es la Piraea ortaya. Pityriasis versicolor es producida por Microsporum. Perdón, Microsporum, que Trichosporum, ¿ya? Trichosporum ovoide. Micosis son producidas... eh, aquí está incompleto, deben ser las derma... ¿Qué sería aquí? La dermatofitosis sería aquí o... Me imagino que dirá algo como de las dermatofitosis son producidas por los dermatofitos, o la verdad no sé, está incompleto que ir aquí. No sería oculomicosis. Ah, puede ser. Las oculomicosis son producidas por los Fusarium solani, por Pseudoescherichia bovidii y los aspergilos y la escopulariosis. Todos estos son importantes para las oculomicosis. También podría ser otomicosis, ¿ya? Pero mejor si le ponen y se van a lo seguro. Pónganle aspergilos. Ese es el seguro. Sí, auxiliar es otomicosis. Ah, póngale aspergilos entonces. Medio de cultivo para el aislamiento de la pitiriasis. Allá. Aquí es el medio Dixon. Es un medio que tiene ácidos grasos, ¿ya? Porque acuérdense que esta pitiriasis versicolor vive dentro de nuestros folículos pilosos y ahí hay grasita. Entonces, para que se pueda desarrollar, necesita un medio con lípidos, con ácidos grasos. Entonces, ese es el medio Dixon. O también al agar saburó le pueden agregar aceite de oliva para que se desarrolle este hongo. Interpretación clínica aspecto de una
Clasificación clínica de la tiña en la cabeza. Acuérdense, hay dos tipos de tiña Capiti. La seca y la inflamatoria. ¿Por qué se dice que Ortaya Wernicke es un hongo de Matiacio? ¿Por qué es un hongo? A ver, ¿a qué le llamamos hongo de Matiacio? Chicos, Cuando tiene Son los que pigmentación. porque contiene pigmento en su estructura, en su interior. ¿Ya? Por eso. Los fialoconidios se forman en el extremo de una célula conidiógena que se llama, si son fialoconidios, su estructura se conoce como fiálide. Si son aneloconidios, su estructura se conoce como anélide. Los elementos internos que se encuentran dentro del esporangio se conocen como esporangiospora. Más bien le están haciendo escribir porque hay exámenes donde ustedes les ponen un dibujo, tienen que o bien identificar parte o bien decir qué es. Pero este está relativamente sencillo. Cuando las condiciones de desarrollo del hongo no son favorables, ahí no sé qué más era. Los elementos, imagino que dice, se forman los elementos de resistencia llamadas las clamidosporas. Ya después no sé qué irá. Que sirven también como elementos de reproducción, le pueden poner. ¿Ya? Porque dentro de las clamidosporas se van a formar sus esporitas. Uy, aquí sí que no leo. Las condiciones, cuando las condiciones del hongo, así justamente de lo que estamos hablando. El elemento de resistencia es la clamidopora, que sirven también como elementos de reproducción. Está bien. A los hongos unicelulares generalmente se los conoce como, esos son hongos levaduriformes, y a los pluricelulares como hongos filamentosos. ¿Ya? Y mejor, porque a veces a la doctora no le convence solamente eso, mejor se le ponen hongos levaduriformes, entre paréntesis, levaduras, ¿ya? Y en el otro de pluricelulares, mejor se le ponen hongos filamentosos y entre paréntesis, hifa y micelio. Y ahí no va a poder decir nada. Nombre de los tres géneros de los dermatofitos. Eso ya lo sabemos. Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton. ¿Qué significa un hongo anamorfo? ¿Qué significa un anamorfo, chicos? Tiene reproducción sexual. Perfecto, Sexual. reproducción asexual. Tranquilamente les puede preguntar los tres tipos de reproducción por si acaso. Entonces tienen que saber reproducción asexual, sexual y los hongos que se reproducen tanto por vía sexual y asexual. Anamorfo, teleomorfo y holomorfo. Falso o verdadero. El micetismo es una intoxicación aguda provocada por la ingestión de hongos macroscópicos venenosos. Verdaderísimo. Hifas cenocíticas son las que no tienen septos. Verdadero. Hongos teleomorfos son los que presentan reproducción sexual. Verdadero. Zoosporas son esporas móviles. Verdadero. Monoicos son los hongos que el mismo individuo produce. Aquí no sé qué dice. Estructuras femeninas y masculinas, sí. Monoico es solamente cuando produce uno. Dioico sería cuando produce femenino y masculino. Ese es falso. Los elementos externos
de la reproducción asexual se conocen como conidia. Ese también, elemento externo, ese es verdadero. El interno son las esporas. La parte del micelio que se encuentra fuera del sustrato, no sé qué más dirá. Pero acuérdense, si está fuera del sustrato es aéreo, si está dentro del sustrato es vegetativo. Su división ascomicotina se caracteriza por ser hongo superior. ¿De dónde sacaron este examen? Está bien, hongo superior y son sus IFA aceptadas. ¿Qué son los hongos antropofílicos? Son aquellos hongos que pueden afectar y atacar a las personas, igual a los animales, ¿ya? Pero principalmente a las personas. Doctor, doctor, una pregunta. El tema del el falso verdadero en la parte donde dice usted los elementos externos de reproducción asexual se los llama conidios, ¿eso es falso? No, es verdadero. Es Ya, verdadero. Cuando es externo son conidias, cuando es interno son esporas. ya, gracias. No hay más. ¿Tienen más modelos? ¿No han enviado más modelos? Creo que no. Bueno, chicos. Nos vemos entonces. Si no hay más, no es tan complicado micología, al menos esta parte es más sencilla. La segunda parte va a ser un poquito más complicada porque les va a preguntar a detalle las micosis y sus agentes etiológicos. Le voy a mandar mi diapo al grupo, así que los que no se unan, únanse. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Chao, chao. Gracias, auxilio. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, auxiliar. Gracias, auxiliar. Gracias.